Hola, soy Elide Rangel y también me conocen como Florula. Soy diseñadora, pero una no muy convencional. Utilizo el bordado como herramienta principal, rescatando el proceso manual y el lenguaje propio del material para dar soluciones gráficas. El bordado es una de mis técnicas favoritas. El hilo, al igual que un lápiz, me permite crear puntos, líneas, texturas y tramas, obteniendo composiciones únicas con efectos que además de ver, puedes tocar. Soy una apasionada del diseño, el color y las técnicas artesanales. Mi trabajo siempre lleva un poquito de cada uno. A esa propuesta le llamo diseño hecho a mano. Me gusta la idea de que algo tan pequeño como el hilo y la aguja puedan llegar a convertirse en una herramienta gráfica realmente poderosa. He enfocado mi trabajo al diseño de patrones, intervención de logotipos e ilustraciones textiles. En este curso de doméstica nos introduciremos al diseño hecho a mano, uniendo las letras y el bordado. Como proyecto final, bordaremos una palabra haciendo una combinación de puntadas, que bien puedes usar como material gráfico para algún proyecto o con fines meramente decorativos. Primero te mostraré los materiales indispensables para empezar a bordar. Después conoceremos algunos tipos de letras, sus características y personalidad, así como las sensaciones y los conceptos que genera el color. Te enseñaré a hacer transferencias en la tela que te ayudarán a no perder ningún detalle del diseño. Enseguida empezaremos a jugar con las tipografías. Primero bordaremos una letra cursiva, combinando la puntada de bloque y paso atrás y veremos los efectos que se logran. Luego haremos un relleno matizado sobre una tipografía romana para contrastarla con una explosión de color. Además, rescataremos una técnica muy antigua de realce y la vamos a aplicar sobre una tipografía sans serif. Usaremos un hilo de algodón mate para darle un efecto rústico. También conoceremos otra forma de intervenir las letras a partir de tramas, tejidos y enrejados que nos darán efectos muy interesantes. Enseguida entraremos de lleno al proyecto aplicando todos estos conocimientos sobre una palabra completa. Bordaremos letra por letra utilizando diferentes texturas y aplicando una paleta de color congruente con el mensaje que queremos comunicar. Y para finalizar, como un plus, exploraremos otras formas de hacer letras a partir de aplicaciones y patrones de punto contado. Para tomar este curso no necesitas conocimientos previos, ya que el bordado es cuestión de paciencia, práctica y mucha actitud. Los materiales que necesitaremos son hilos, principalmente perlé y moliné, agujas con y sin punta, telas, bastidores, tijeras pequeñas con punta, papel vegetal con impresiones en láser, thinner y materiales que tienes en casa. Este curso está dirigido a ilustradores, letristas, diseñadores aburridos del papel y la computadora y a cualquier persona que tenga curiosidad por explorar el bordado desde otra perspectiva. Te invito a experimentar y a sorprenderte con lo que tus manos pueden hacer y comunicar.